Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a destaponar las boquillas y los tubos del limpiaparabrisas utilizando un simple hilo de cobre de 0.25 milímetros de grosor, tal como este que estás viendo en pantalla, y el cual puedes conseguir en internet por entre 1 y 2 euros. Y sin más dilación, vamos a activar el limpiaparabrisas para ver dónde se ubica el problema. Detengamos la imagen para analizar el problema. Este limpiaparabrisas pertenece a mi viejo Citroën Xantia 1.9 Turbo Diesel Armonía, y hay una peculiaridad en su diseño, y es que resulta que las boquillas del agua se encuentran en el propio brazo del limpiaparabrisas, y en este caso podemos observar que hay una primera que sí logra expulsar agua y que además lo hace con bastante fuerza. Sin embargo, hay una que está completamente obstruida. Dicha obstrucción puede hallarse en la propia boquilla o bien en algún punto entre esta y la que sí logra expulsar agua. Concluido el análisis de la situación, vamos a proceder a desatascar la boquilla. Antes de introducir el hilo de cobre por el tramo atascado, decidí colocar un trozo de cinta aislante en el orificio que sí expulsa agua, para así poder dirigir toda la presión del agua al orificio taponado. Después introduje un tramo del hilo de cobre a través de la boquilla taponada y lo agité de fuera a dentro y de dentro a fuera. Después de unos segundos de esta acción repetida, extraemos por completo nuestro hilo de cobre. Y con esto llegó el momento de comprobar si hemos logrado desatascarlo. En esta primera comprobación no retiré la cinta aislante previamente colocada, debido al motivo que expliqué anteriormente. Aunque la calidad de la imagen no es buena, si la paramos se puede observar claramente que la boquilla es capaz de expulsar agua. Volvamos a detener la imagen. Y ahora acerquémosla y pongámosla a cámara lenta. En este punto ya solo me quedaba retirar la cinta aislante y comprobar el normal funcionamiento del limpiaparabrisas. Podemos concluir que el resultado fue exitoso. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.